Muy buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos en Ciudadano. El gusto de saludarlo. ¿Cómo anda usted? Igualmente, bien. ¿Todo bien. tranquilo? ¿Una buena semana? Sí, pongámosle. Menos de fútbol, hablamos de otra cosa. Pongámosle que sea una buena semana. Más vale, cambiamos porque ya se están riendo por aquel lado. ¿Cómo le va, Marianela? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Creo que Bien. la tengo vista bien, ¿no? Bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, ¿José sí. Luis Carú? Muy buenas noches. Bien, todo bien, todo bien. Bueno, Y está mal porque fue a la verdulería, a la carnicería y vio ¿Qué los pasó? precios. Y se asustó. van a se pelearse, asustó. ya. No, estoy Compró mal porque 1000 tengo mangos el kilo de memoria. papa. ¿Eh? No. 1000 mangos el kilo de papa. ¿Dónde? No, ¿Sabe una qué? locura. Ya que usted tira, yo ¿Qué tiro? La verdad, Mira, yo voy a hacer las compras en no, casa. yo tengo un buen ejercicio de la memoria. A ver, porque el otro ¿de día qué? estaba pensando, digo, mañana viene un gobierno mañana. y vende la Patagonia. ¿No es cierto? bueno, ya empieza Entonces, con la- el gobierno siguiente Ah, gobierna ya. sin la Patagonia. Sí, claro. Igual la Entonces, Patagonia se ¿qué la hace vendiste a la los chinos, oposición? Déjeme Queda hablar. tranquilo. Sí. ¿Qué hace la oposición? Siempre habla. Todo el día hablando de la Patagonia. No. Pero la Patagonia. Bueno, esto es más o menos lo que está pasando en la Argentina. 100.000 millones de dólares. Se fumó el domador de reposera. Entonces, No hable gansado, claro, no ¿ve? hable gansado, La Patagonia. Y bueno, no ¿qué hable quiere? Por eso la gansado. papa vale lo que vale. No Estamos. tiene Por eso nada la que papa vale. ver, no tiene nada que Decíselo a la ver. gente. No tiene nada que ver. Cumplimos el show artístico de los dos muchachos. Voy a presentar a la ¿Quién tiene toda la vice... ficha? ¿Ya está, che? ¿Ya está? Bien. Vamos a presentar a Romina Maracio, vicepresidenta del Consejo Deliberante. Están juntos por el cambio, y Julio Irueta, el concejal de La Plata, miembro del actual gabinete de Garro y bueno, futuro concejal. Después se verán los números y demás también por juntos. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas Bien, buenas tardes. La verdad que tengo que ser sincero, se me mezclaron, porque en un momento Maracio estaba con Burro y después estaba con Garro. No lo digo por ella, pero en general digo, ¿qué pasó en esa interna? Que de repente estaban de un lado, aparecieron del otro, unos se tiraban dardos, después se arreglaban. ¿Hoy está todo bien? No, dardos no, dardos no. Dardo no, si Dardos hay no. que cortar la boleta y no votar a los jueces. Dardos no. Fue propuestas diferentes. Antes las internas eran algo que se hacían los partidos, que para mí debería ser siendo así, porque era un grupo de personas que compartíamos los mismos valores, pero teníamos algunas diferencias y andando se acomodan los melones, decía mi abuelo, y es así como pasa en una interna dentro de un mismo partido, con los mismos valores, con los mismos proyectos a futuro. Pero bueno, en la interna hay que acomodar un montón de cuestiones que hay que discutir. Lamentablemente, como las internas hoy se dirimen en una paso, se exponen públicamente un montón de cuestiones que antes pasaban igual en los partidos, pero internamente. Es una cuestión de política, uno tiene que ir acomodándose donde mejor cree que va a poder desarrollar lo que tiene para aportar, y una vez que eso se acomodó y la gente eligió, tenemos que seguir todos juntos trabajando, porque hay caminos, pautas, valores que coincidimos totalmente de un lado o del Ahora, otro. Vos estás diciendo. Cerramos esta pregunta y ya voy contigo. Digo, ¿y Julio? Mira, coincido plenamente en lo que dijo. Lo importante es que estamos todos bajo el paraguas de Juntos por el Cambio. Bien. Lo único que sí son las pasos es poner a disposición de nuestros votantes diferentes formas de liderazgo. Claramente ganó Patricia a nivel nacional. Hubo una disputa muy justita a nivel gobernador que terminó ganando Grindetti. Y acá una victoria bastante contundente de Julio como ¿Qué pasó como con candidato a en intendente. definitiva? ¿Ustedes Y hicieron una después, autocrítica al otro después? día, era algo obvio que ya sabíamos de antemano, Sí. todos los que componíamos o un espacio u otro, Ahora, que Julio. y había que trabajar en conjunto sí o sí a partir del día posterior a la elección. Eso está claro. Ahora digo, ¿qué pasó? Porque fue bastante fuerte, choqueante, que un grupo se fuera y pidiera cortar boleta públicamente y demás. ¿Cómo lo sintieron ustedes? No pasa nada, o sea, es una interna. A ver, a algunos los representa más una persona, a otros otro. Dentro de un espacio vos tenés diferentes liderazgos. Yo lo No escuchaba, pasó en otros lados, digo, el cortar boleta. pero porque en Fue otro lado no llamativo. habrá habido otra persona o una persona X que decidió ese tipo de posicionamiento interno. Fue José una Luis. interna, No- fue no una me interna parece dura, nada. convengamos, No, claro, acá en La fue Plata una madura. todo bien, Mirá, pero en Rosario se tiraban con Pero- narcotraficantes, Sí, fue con duro, fue muy andagos. Bueno, eso sí fue. Nosotros creo, tenemos que bastante aprender grave. de eso Por porque eso. fue una interna muy dura donde se sacaron trapitos al sol que eran internas nuestras. No tendríamos que haber contaminado a la gente que tiene otro problema como el kilo de papa, la inflación y un montón de temas más graves. Porque estas son cuestiones que pasan en política. Es una mentira decir que no pasa en política y hablar de la antipolítica ahora. Políticos decentes, sí. Antipolítica no, porque con política se gobierna, con política se construyó una nación, dictamos una constitución y formamos una nación. Entonces, necesitamos de política y en la política hay diferentes ideas de cómo alcanzar las cosas y eso es lo que surgió.
Lo que sí yo no tengo duda es que con el correr de los tiempos nos vimos que del otro lado teníamos un oponente como Julio Alac, a quien yo le tengo mucho respeto políticamente hablando, y yo me convencí que el mejor candidato para poder después llevar adelante la elección definitiva, el que sabía construir los equipos de mejor manera, el que tenía la experiencia, el que podía llevar adelante una elección tan complicada y tan dura como vamos a tener, era Julio Garro. Fue simplemente eso, pero hoy ya estamos todos juntos trabajando otra vez. Bien. Para ganar a Unión por la Patria. Vos, Romina, estás diciendo que la interna fue muy dura, la vimos todos, que fue una interna muy dura. Dentro del espacio, los radicales son los únicos que están acostumbrados a tener este tipo de nivel de internas, no así el PRO y la coalición cívica, ¿no? Y otros actores que están dentro del mismo espacio. ¿Cómo quedó ahora el espacio? ¿Hay alguna rispidez después de todo lo que se dijo en el medio y después de lo que pasó dentro del bullrichismo platense? No. Por lo menos yo, que trabajo todos los días con todos los concejales, la viví en el 2021, la interna de los radicales. Fue una interna también difícil porque había una figura muy fuerte como era Manes en ese momento. Y al otro día estábamos sentados trabajando, haciendo una ordenanza y viendo cómo la llevamos. Y hoy nos pasó lo mismo. Al otro día, no sé si no fue lunes o martes, yo me junté con Julio para hablar de unos temas económicos, cómo íbamos a verlo frente a Milei, más que nada que yo creo que hoy es frente a quién tenemos que mostrarle a la sociedad y a los jóvenes qué diferencia y qué propuesta tenemos nosotros. Yo no creo en atacar al otro. Milei tiene una propuesta, una forma, y nosotros tenemos algo diferente. Yo no creo que haya que ir a atacar a nadie, sino mostrar qué vamos a hacer nosotros. Bueno, Julio es economista, sabe un montón de temas, y creo que a los 2 o 3 días estábamos hablando a ver cómo seguíamos adelante. Les quiero preguntar a los dos algo, porque me da la sensación que la política muchas veces dice cosas en el marco de las internas que yo valoro mucho las internas. ¿No vale todo, Julio, de esto no se vuelve? A mí me costaría, después de decirle eso a alguien que conduce, salir a convencer a alguien que lo tiene que votar. Porque digo, si yo a alguien le dije que el intendente cruzó una línea, que es no pagarle a los trabajadores, que es bajar a gente que piensa distinto, que está utilizando el sueldo de la gente, que había gente que tenía hijos con discapacidad, si yo dije todo eso, salir a decir que Garro ahora es el mejor candidato, a mí me costaría militarlo. Del otro lado decían que eran todos ñoquis. Y del otro lado decían que eran todos ñoquis, que eran de determinados dirigentes. Digo, ¿cómo se hace para después militar a una persona a la que yo le dije a un vecino que era básicamente alguien que estaba usando a la gente? Y te agrego, y hablaron de romper el bloque, ¿no? En definitiva, claro. ¿no? Mira, eso puede haber sido un error dentro de la contienda interna, sin ningún lugar a duda. ¿Un error de ustedes? Pero ¿De Juan Pablo? De ambos lados. Me parece que, como decía, los trapitos tienen que quedar adentro. El hecho sucedió del tema ese, se solucionó a los 15, 20 días. Pero insisto, me parece que acá lo importante es que si hubo un error, se subsanó y ahora estamos trabajando en conjunto. Yo creo que eso es lo más importante. Se quedó reflexionando. ¿Los une el amor o el espanto a quedar afuera del balotaje? Nos une la cantidad de cosas que quedan por trabajar y por hacer, es mucho más las cosas en que coincidimos, más allá de la interna, que en las que no coincidimos. Eso fue realmente un tema interno, que hubo también un error de administración, porque hubo gente que estaba correcta a la baja porque no se presentaba a trabajar, hubo otra gente que quizás tuvo que solucionarse porque había algún error y no correspondía, y eso se subsanó a los 10 días, una semana. Ahora que están de acuerdo con el intendente, ¿va a pagar la suma fija? No sé qué contestó, pero no importa. Yo creo que fondos no hay en la municipalidad. Pero le va a pedir al gobernador que habilitó. Eso sí. El gobernador habilitó el fondo ahora. No sé si lo va a sacar o no, ya no tengo información de eso. Sí sé que va a haber un pedido de fondos al gobernador, o sea, y según, si bien hay dinero, vos lo tenés planificado de una manera que está presupuestada. Julio, lo que está diciendo la oposición es que al municipio le sobran 5.000 y pico de millones de pesos. Bueno, ellos pueden decir lo que tengan ganas. No, pero no es real. Pero pueden decir lo que tengan ganas, o sea, de ahí al hecho... ¿No sobran? No fue así. Hubo una inflación muy mayor a la presupuestada en el presupuesto del año pasado. Entonces, en el ejecutado, como habíamos hecho cuentas más austeras y más ajustadas, porque no queríamos sobrepasarnos,
a medida que se fueron ejecutando esos presupuestos, quedó un dinero por fuera que se volvió a aplicar a otras cuestiones. Lo que pasa que entre el presupuesto del año pasado, que teníamos calculado una inflación 60. del 60, tuvimos una inflación del 100. Pará, Entonces nos quedó y todavía no 40% termina. de ingresos 150. mayores que no estaban presupuestados porque pensamos que la inflación iba a ser más baja y fue más alta de lo que esperábamos. Porque Entonces así- eso que perdóname, Julito, Sí, ya perdón. terminó. Eso que tanto se jacta la oposición de decir que al intendente le sobra porque su ejecuta, eso es mentira. Eso, la plata quedó y se está utilizando para obras y demás porque fuimos muy austeros y nos administramos paso a paso para que no nos falte dinero con una inflación que no sabíamos a dónde iba a ir. La inflación fue tal y el vecino logró pagar sus impuestos, que fue un gran sacrificio de toda la gente que paga sus impuestos, y hemos tenido una diferencia de dinero, pero debido a la inflación, que fue mucho mayor de la que esperábamos. Otra pregunta que tiene que ver con un proyecto que vos estabas trabajando, Romina, que es la carrera municipal aquí en la ciudad de La Plata, ¿no? Bueno, justamente te iba a decir eso cuando me hablaban de Marianela del bono. Del bono. La verdad que el bono es algo impuesto desde Nación, como si yo te dijera, vos hoy te vas a llevar la copa de Marianela. ¿Quién la va a pagar? No, Marianela, pero me la estás imponiendo vos. No importa, pero la va a pagar Marianela. Bueno, no es la forma de manejarnos, eso es lo que tenemos que terminar un poco. Primero porque hay un sistema que son las paritarias y la institución del sindicato, bien entendida y con su funcionamiento correcto, que es la que analiza con la empresa o con el Estado en este caso, cuál es la medida de lo posible. Porque primero que fue una medida bastante injusta, porque todo el mundo 60.000. Bueno, ahora salió mejor detallado que el que ganaba hasta tanto era 60.000 en 2 de 30, el que gana más es dos bonos de 20 y el otro 2 bonos de 10. Genial, empezamos a hacer algo de justicia equitativa en eso. Pero después, por otra parte, vos no podés sobre el presupuesto de un municipio o de una empresa o de una pyme o de un comerciante decirle, mañana vas a pagar 60.000 pesos de más. ¿De dónde lo sacás? No sé. Pero lo Romina, tenés que pagar porque hay inflación y perdóname al un segundito. empleado no le Romina, alcanza. te pregunto para el que nos mira y por ahí no sabe, ¿cuánto es el sueldo inicial hoy en el municipio? Creo que son De 60. 53.000, 60.000. 53.000. 50. Básico, sin El régimen más básico, régimen, el más básico. sin antigüedad. Sin ni nada, antigüedad. La categoría más baja. Llevarle alivio al bolsillo de la No, gente. para nada, pero No. de una El El manera sindicato consensuada. acaba de pedir, el Está. sindicato pidió Permitime decir- 40% del bono. Permitime decir 53.000 una cosa bonos, que estamos perdiendo de vista. Tan mal. 53.000 pesos. Este estamos. bono, ¿cómo es la génesis de esto? Sí. Tenés una devaluación al otro día de las PASO premeditada, sin un plan de estabilización detrás de eso y con una inflación del 150%. No perdamos de vista eso. El FMI había O sea, pedido el problema 100% de el problema no es reducción. si Garro tiene plata o no tiene, si el anuncio es a propósito o no. Acá lo importante es la génesis de esto. 150 de inflación planificada para este año, o sea, un gobierno que te está obligando a un municipio a pagarle 60.000 pesos a un trabajador, que no está mal, en el caso que tenga la guita, por supuesto, y una devaluación sin ninguna planificación detrás. Ese es el ¿Cómo hay problema de intendentes fondo. que la pagan? Mario Seco en el Senado dijo hay que juntarla. Sencillo. No. ¿Qué Tendrá, pasa? ¿Tiene tendrá, otro magia? tendrá otro tipo de ingresos, Sí. tendrá otro tipo de planificación, ¿Más que tendrá la otro, plata? tendrá otro tipo ¿Más de... que la plata? En No términos hace nada. proporcionales probablemente sí. No, en términos proporcionales. igualmente yo creo que Julio lo va a analizar con la gente de economía, Claro. nos dijo que no lo va a pagar, quizás no sea exactamente la bajada de línea como la impuso Massa, pero nosotros venimos con unas paritarias tratando de alcanzar la inflación. Estoy convencida de que tenemos que mejorar la calidad del trabajo del municipal en cuanto al sueldo, tenemos que dar un salto de calidad, por eso yo... 53.000 es como un El número. tema es así de lo que me preguntabas hoy, que por ahí se fumó con el otro tema. Nosotros teníamos un convenio colectivo de trabajo que es por el que yo empiezo a trabajar en política. Cuando sale la 14656, que es la ley de las municipalidades, obliga a hacer un convenio colectivo de trabajo a todos los municipios o un estatuto. El estatuto lo hace el Ejecutivo, el convenio se hace con un sindicato. Nosotros empezamos a trabajar ese estatuto, lo llevamos adelante durante más de 6-7 meses, lo firmamos con Julio Garro, con UPCN y con el Sindicato de Trabajadores Municipales, y un tercer sindicato, que es FESIMUGO, lo impugna. Lamentablemente esta
esta impugnación, que puede tener su defensa o no. Yo creo que había que priorizar el beneficio del trabajador por sobre el interés de participar o no en un sindicato, porque había un tema muy finito de cuántos afiliados tenía que tener, si era por la ley sindical o por la ley reglamentaria de la ley sindical. En esa ley finita, que legalmente es apasionante para los abogados, pero para la gente que no cobra el sueldo, no tiene un convenio mejor, no, la verdad que es muy egoísta el planteo. Tenemos impugnado un convenio colectivo de trabajo en el Ministerio de Trabajo hace años. Entonces lo que estábamos proponiendo, y yo venía hablando, es que como es algo muy más complicado llevar adelante un convenio colectivo de trabajo, esto se puede hacer desde el Consejo Deliberante, hay que hablarlo, no hay que imponerlo, hay que estar de acuerdo con el Ejecutivo, para lograr beneficiar al trabajador con la carrera municipal y con las juntas de calificación y ascenso. Porque entonces vos lo que hacés con esto es gente que tiene una categoría sin mejorar hace mucho tiempo, mediante una junta de calificación y ascenso, que haya alguien de tu oficina, puede haber alguien del sindicato o no, idóneo en el tema, y otra persona del Ejecutivo que designemos, vos calificás todo lo que aprendió esa persona, lo que se capacitó, los años de antigüedad que tiene, estás en una categoría 2, 3, 4, bueno, no, tenés que pasar una 8, 9, 10. Necesitamos devolverle al municipal la carrera municipal, que el municipal tenga interés de mejorar, de capacitarse y de superarse, y eso redunde en un sueldo mejor. Romina, vos decías 53.000 el inicial. ¿La categoría más alta del municipio cuál es? ¿Y cuánto 12. cobra? 12, ¿y cuánto cobra? 150 debe estar, te estoy diciendo. Bueno, más o menos. Más o menos. ¿Y un concejal cuánto cobra? Morales es 305.000, depende de la antigüedad. No, O sea, yo nunca trabajé en el Estado, entonces no tengo antigüedad. No, pero entonces para eso tener es una más bajos. referencia a esta carrera municipal que vos decís, aún llegando al más alto son 150.000 pesos, No, más o menos. no, si llegas a directores son más, No, son lo que pasa es 300. que en la carrera también después se te La acumula la antigüedad, antigüedad. bueno, no, pero está bien el básico, esto digo, es el básico. limpito. Después vos si le pones Sí. régimen horario más antigüedad, sí empezás a los 200, Pero depende ponele, mucho cada caso. una persona de planta que está hace 20 años, hoy está en 220, 230. Claro. Lo mismo que cobra un trabajador de la provincia de Buenos Aires, sin horas extras, sin nada, sueldo pelado. Sí sé de que en 20 otros años. municipios cercanos Nunca trabajé en la cobran provincia. casi el doble que acá. ¿Qué van a sentir cuando aparezcan 2 o 3 concejales de mi ley? Nos sentaremos Digo, a porque va a hablar. ser una Yo novedad. no voy a Digo, estar, porque va a estar Julio. Digamos, yo conviví con el GEN, el Frente para la Victoria en su momento. No, pero bueno, Pero digamos esto que es- es distinta esto la situación. Mira, Y aparte inesperada. si entran para- los dos por lo menos para los concejales que políticos, son de mi ley, digamos, Uno estuvo en Juntos por el Bardón, Cambio. por ejemplo, hasta hace 15 días estuvo con nosotros. Ajá. claro. No, Era mirá, de Monzó. hay Y la otra Tuitica chica- Radio. Perdón. Perdón. Tuitica Radio. Y la otra chica que es secretaria no me acuerdo el nombre, perdón. De Feo. De Feo. Era secretaria de Carolina, hasta hace 3 meses estaba. O sea era que son parte de la casta. era entonces. funcionaria, obvio. Ah, Era bueno. funcionaria de Julio. Claro, son de la casta, tiene razón. Tiene razón. Le digo Qué de esa va. manera. El problema no es ser de la casta. Yo acá, bueno, Milei tiene un discurso que pegó, basta la casta, toda la casta. Miren, sin política no se puede hacer nada, porque tenemos un país donde Claro. se erigió en una constitución Romina, democrática convengamos que republicana. se hicieron tan mal las cosas que para que aparezca un personaje así y casi gane en primera vuelta. Hagámonos cargo. Mirá, te voy a decir Hicimos una las cosa. cosas mal. Hagámonos cargo y mejoremos. Y, Puede bueno, haber Nicola, un ese porcentaje. es el cuento del Quiere insecticida. Tanto odiar a la hormiga, terminaron votando al insecticida. Ya empezamos con, Sí, empezamos con sí, eso. sí, Somos sí, respetuosos tanto del odio, voto de la y gente, bueno, no. ¿viste? Pero Hasta que ¿sabés hicieron qué? matar- El RAI hasta son que hicieron ustedes, matar a la Pico. El RAI vicepresidenta, el ¿verdad? RAI es lo que vos Escuchame lo que te voy a defendés. decir. Te digo, No, no, no la quisieron puede- matar. No, pero ¿qué Dale, tiene la que última ver con- eso Está para con...? matarlo. La última con Julio, que es economista. Puede Mirá, haber un voto no, bronca, no me dice que no, puede- mirá. puede haber No, un acá, voto acá. bronca. Es la última, acá la última, Acá dale. la última, porque Pico va Pará, con puede haber un alguna voto huevada. bronca o lo que sea, pero Sí. las sociedades no se suicidan. Quédate tranquilo que Milei no va a ser presidente. Muy bien. Julio, muy bien. te quiero Yo aprovechar no, que sos espere, déjeme economista. a mí, Sí. déjeme a mí. Te quiero hablas todo el tiempo, pará un cachito. Te quiero aprovechar que sos economista. ¿Qué panorama trazás de acá a fin de año y proyectándolo para el próximo gobierno, dolarización, Que economía? Mandrake. ¿Cómo lo ves? Y si En devuelven los principio- 100 Esperá, millones- callate un poco. Si devuelven En los 100 principio, millones que se complejo, fumaron. Sí. veo un panorama complejo Claro. porque veo bastante improvisación en el actual ministro de Economía. Claro. Y respecto a la indexación, voy a ser terminante. No hay ninguna chance en Argentina de que se dolarice.
Muy bien. Lo dijo el Muy bien. principal asesor de Muy Milei bien, también. tranquilo. Quiero escuchá, Vos Julio. para que suceda una cosa así, Igual y Romina. pará, querés hacer un, Sí. no sé, un partido de fútbol, necesitas jugadores. Bueno. Querés invitar a comerte un asado, Sí. necesitas el asado. Está bien. Querés hacer una dolarización, necesitas dólares. Necesita En Argentina los no hay 100.000 que se dólares. llevó. No, pero que nadie vamos a se llevó. aclarar Bueno, algo. escuchá. Si gana Milei, Sí. yo voy a trabajar hasta el último momento para contar las ideas de Patricia y Juntos por el Cambio para ver por qué nos tienen que votar. No voy a hablar mal del otro. Eso. Pero si gana Milei, hay que no repetir costumbres de querer que le vaya mal y que se nos prenda fuego el país, que es lo No, que veo del otro lado. no, lo vamos a hacer Ojo. vos solo. Juntos por el Cambio Lo va va a a prender tener... fuego solo. Bueno, Pero pará, no igual vas a Milei es el incentivar caballo a de la Troya gente del a que salga a robar, kirchnerismo, mirá la como le lista. escuché el otro día a Eso lo hacen Castel. todos, lo hacen Es el Estoy caballo de orgulloso Troya, de que la Milei. gente salga a robar. Lo hacen todos No. eso, lo hacen Quisieron matar a absolutamente. La la última de café. No, Bueno, no, una de no, mesa de no, café, siempre una de lo mismo. sobremesa. Dale. Viste que en la sobremesa se ponen a discutir, la gente empieza, una de sobremesa. Dale. ¿Ustedes viven sus abuelos y abuelas? No. ¿No viven? Si Lamentablemente vivieran, ¿cómo le explicarían que ustedes están con la señora que le sacó el 13% de la Bueno, jubilación? ya empezamos con ¿Cómo eso otra harían? vez. Por ¿Qué le Dios. dirían? Mirá, yo te lo Imagínate que respondo estás hablando con tu abuela. No. Ella era una No lo va a ministra entender, no Sí. lo va a En entender. una situación compleja, Sí. en la cual ¿Quién? Ah, la Patricia, Bullrich. Patricia era ministra, Sí. en la cual hubo una orden del presidente de eso. No Sí. fue una decisión. El ministro de Trabajo no toma decisiones sobre cuestiones A los jubilados. económicas. A lo meterle el bolsillo a los jubilados. Igual te voy a Lo decir hizo una cosa. Alberto y Romina, peor, vos- ¿eh? ¿Qué le dirías a Pero tu es abuela? más Peor, grave, vos, Alberto. es más ¿Qué grave. le dirías a tu 150% abuela? Abuela, de estoy con esta inflación. señora. Es más, no, mi abuela era anti todo, así que no sé. Bueno. Mi abuela no me querría ver acá en política porque trabajó en el campo toda la vida igual que mi abuelo criando pollo y no me quisiera ver en política. Pero siempre le dije, abuela, si critico afuera y no hago, soy una cara dura. Yo me quiero meter. Tuvo el salario del Pero peón ¿sabes rural, qué que le dio pasa? Perón. Me parece que más grave es hoy que tenés un 150 de inflación, entonces regalás plata, que son papelitos de colores, porque el país está quebrado. Entonces, en vez de hablar de una medida económica que se tomó en un momento, como ahora que cada vez nos jubilamos más grande, entonces vamos a tener que cambiar la edad, por más que todos se enojen, porque IPS ya dice que no tenemos más 4x1 como tenemos que tener. Entonces, en algún momento le va a tocar a algún ministro de Trabajo modificarlo y va a ser después estigmatizarlo como el malo que subió la edad. No, si tenés una expectativa de vida más amplia que la anterior, ya IPS está viendo que vamos a tener que jubilarlo más grande, pues si no hay más pasivos que activos. Entonces, no hay que tomar una medida suelta, analizada en el aire, porque hay todo un contexto económico que hay que poner en análisis. Julio, tomá un centro. Tomá un No, un pará, centro, pará, cabecita. sí, porque- ¿Cuánto le sacó Vamos, este gobierno a los jubilados? Contale a Pico. ¿Cuánto le sacó? Vaya a jugar con Mirá, tierra. si hubiese Vaya a mantenido, jugar. si se hubiese mantenido la ley, la famosa ley Sí. ¿Cuánto le sacó? del mortero, Ah, sí. hoy Nos vamos. el jubilado está perdiendo entre 15 y 20% de poder adquisitivo. Ah. Que no está Bullrich. Yo lo único No, que le, no, no. yo lo mismo le digo a la No, gente, perdió a eso. la No sabía que gente, era un programa esto es cómico. para todos, radicales, peronistas, de Bullrich, El payaso Pelín Plin. a todos igual. Mientras se sigan peleando entre ellos, Sí, Milei sigue claro, sacando siguen votando más votos. insecticidas. Claro, Gracias vos- por haber venido, el odio- Seguimos Gracias a en ustedes por la Ciudad. invitación. El odio no gana.